Operativos militares en Guayaquil ante la ola de violencia. Decenas de uniformados patrullan con tanques y carros algunos de los puntos más peligrosos de la ciudad. Hospitales del Ministerio de Salud se abastecen de medicamentos para 2 meses. Es parte de la emergencia en los hospitales públicos. Empezó el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Pachacutic apoyará la censura. Procesados por el caso Yunda reaparecen para rendir versión en la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet y Gabriela Baer. Bienvenidos a las noticias de la hora. Aquí empezamos. Los militares del Ejército, Fuerza Aérea y Marina salen a las calles tras la ola de violencia que azota a Guayaquil. Hola, María Isabel. Gaby y amigos, buenas tardes. Intervienen para combatir la delincuencia y el crimen organizado que ha recrudecido en los últimos meses. Berlín Ochoa nos explica enseguida cuántos sectores serán escenario de esta operación. En Guayaquil iniciaron los operativos con los militares. Los uniformados se desplazarán a lo largo de 15 puntos críticos que hay en la ciudad, sobre todo en las zonas donde operan las mafias del crimen organizado. Les tenemos un informe. Este martes, algunas zonas amanecieron militarizadas con tanques y camiones. Además, decenas de uniformados armados se colocaron en las calles para revisar todo tipo de carros. Incluso los pasajeros de los buses fueron abordados. Estamos realizando operaciones de control de armas, munición y explosivos en las zonas de alta incidencia, donde existe, por información de inteligencia, incidencia de delincuencia organizada, narcotráfico. Una de las acciones se ejecutó en la isla Trinitaria en el sur, una zona muy conflictiva por los sicariatos y la venta de drogas. Los habitantes esperan que con estas intervenciones se disminuya la delincuencia. Todos los días circulo por esta avenida y he visto asaltos a mano armada que salen de estos callejones y entran y roban. Esto no se puede pasear ni tranquilamente porque esto es horrible. En total son 350 militares de las 3 fuerzas, naval, aérea y terrestre, quienes estarán en los 15 puntos críticos que existen en Guayaquil. Hasta el momento se han encontrado armas blancas, se han encontrado drogas, se ha encontrado armamento de juguete, ¿no?, que probablemente lo estén usando pues para poder delinquir. ¿Cómo articulan el trabajo con la policía? Cada institución tiene sus competencias y tiene sus misiones específicas. En los puntos en donde haya que hacer las coordinaciones previas se las realizan. Durante los operativos, un hombre disfrazado de militar también fue detenido. Según las autoridades, estos operativos con los militares se intensificarán durante la tarde y noche de hoy martes. Y no solo aquí en el sur de Guayaquil, también en el suburbio y norte de la ciudad. Horas antes que salieran los militares a las calles, 2 crímenes se registraron en 2 sectores del noroeste. En uno de los casos, la víctima era un adolescente de 17 años que recibió 7 disparos a pocos metros de una unidad móvil de la policía. Con estos hechos, este año la cifra acumulada de muertes en Guayaquil, Durán y San Borondón es de 438. Un hombre fue baleado la madrugada de este martes en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Nosotros recibimos una llamada de auxilio de que existe una persona herida. Inmediatamente las unidades acudieron al sector y pudieron visualizar que se encontraba un ciudadano de sexo masculino tendido Yendo el cuerpo de la calle. Bueno, los familiares en su indignación quisieron llevarse el cuerpo al interior del domicilio. Así lo hicieron. Al momento, personal de DINASED y criminalística están ya realizando las diligencias para posterior ya llevar el cuerpo a medicina legal. El fallecido recibió al menos 8 impactos de bala. Pero no fue el único caso.
Horas antes, un menor de 17 años fue asesinado en el sector de Flor de Bastión, a pocos metros de una unidad móvil de la policía. Indican de que 4 personas se movilizaban en 2 motos y producen este hecho de sangre. Los testigos indicaron que le dispararon 7 veces. Yo estaba en la panadería justamente unos minutos antes de que ocurriera. Lo interceptaron pasando el UPC y justamente aquí donde está el cadáver le propiciaron 4 tiros. Con estos 2 hechos violentos, suben a 438 los crímenes registrados en la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va del año. Y un violento crimen ocurrió esta mañana en la provincia de Santa Elena, donde un hombre fue asesinado con aproximadamente 7 disparos. Decenas de moradores del sector Virgen del Carmen, del Cantón La Libertad, se aglomeraron alrededor de la escena mientras equipos de criminalística realizaban el levantamiento del cadáver y los indicios balísticos. Hasta el momento se desconocen las causas de este hecho criminal. Y en otros temas, el Ministerio de Salud realizó hoy la entrega de medicamentos para abastecer por 2 meses los hospitales públicos de Guayaquil. Tomamos contacto con William John, quien está en el sur de la ciudad, a donde llegó un camión con la provisión de fármacos. William, tu informe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hace pocos minutos llegó uno de los camiones del Ministerio de Salud cargado con medicina que según las autoridades servirá para poder abastecer a los distintos hospitales del sistema de salud pública de Guayaquil por los próximos 2 meses. Hay personal del Ministerio de Salud tratando de organizar y van directamente, como ustedes ven, a una bodega. Esta es la bodega del Ministerio de Salud acá en el sur de Guayaquil, en donde se está almacenando para luego ser distribuido a diferentes hospitales. Pero la ministra de Salud también habló sobre este tema. Escuchemos sus declaraciones. Sí, la entrega de medicamentos empezó desde el día viernes, como lo ofrecimos. Han llegado a diferentes unidades de salud del país, medicamentos oncológicos, medicamentos inmunosupresores, antibióticos, norepineprina, también sedanalgésicos. Estos medicamentos han sido programados para que duren los 2 meses de la emergencia. Por eso es que es una emergencia focalizada y centralizada. Nosotros tenemos perfectamente controlada la cantidad de medicamentos que hemos entregado a las unidades del Ministerio de Salud Pública. Y aseguraron que en el transcurso de esta tarde van a hacer llegar los medicamentos a varios hospitales de Guayaquil y que la entrega será en los próximos días hasta completar lo necesario para estas casas de salud. Con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Y terminan los plazos que el gobierno dio para que una consultoría defina los parámetros de la focalización del subsidio a los combustibles. Los transportistas esperan la propuesta del régimen y esta tarde el presidente Lasso se reunirá con los dirigentes de este sector, como nos informa Lenin Artieda. Un mes transcurrió ya desde que se determinó que una consultoría analice las distintas aristas que implica la focalización del subsidio a los combustibles. Esto como resultado de las mesas de diálogo que sostienen los dirigentes de distintas modalidades del transporte con el gobierno. El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, señala que aunque el régimen mantendrá el sistema de bandas, la consultoría ya mismo da resultados. Pocos días más. Como consecuencia de esas reuniones se decidió hacer un estudio que permita determinar cuál es la estructura de costos de la tarifa de los transportistas. Ese estudio ha sido contratado y está en plena ejecución. Los transportistas señalan que ellos básicamente necesitan conocer 2 datos y aspiran a que no pase mucho tiempo más para que el gobierno informe. Que nos diga exactamente cuál va a ser el valor del galón de combustible y cómo va a ser entregado al transportista mediante las estaciones de servicio. Aclaran también que una vez que se conozca el valor y el mecanismo, entonces vendrá otro proceso que hoy no está en discusión, pero que debe ser analizado. El segundo paso, indudablemente, es manejar con nuestra señora alcaldesa un estudio técnico y reflejar la tarifa o el valor que necesita el transporte público para poder cumplir su operación. Para esta tarde se prevé una reunión del presidente de la República con los dirigentes del transporte. Ha trascendido que en ese encuentro se podría presentar la propuesta de focalización de subsidios del gobierno. Migración ilegal, nuevas rutas.
La crisis económica producto de la pandemia ha aumentado los viajes ilegales de migrantes, llenando los bolsillos de los coyoteros. De enero a julio de este año, más de $1.000 millones habrían recibido los traficantes de personas en Ecuador de manos de quienes sueñan con pisar Estados Unidos. Solo en este año, 3.880 compatriotas han sido deportados, como reporta Bessie Granja. En los últimos días, cada semana llegan al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil 2 vuelos con ecuatorianos que fueron deportados de Estados Unidos. Entre ellos hay familias enteras, mujeres embarazadas y otras con bebés en brazos. Las cifras de deportaciones de los últimos 3 años evidencian el incremento de la migración irregular hacia ese país. En 2019 se registraron 2.600 deportados desde Estados Unidos. Un año después, ni la pandemia frenó estos viajes ilegales, pues el número aumentó a 3.734. Y hasta julio de este año, ya van más de 3.880 ecuatorianos que fueron deportados. En Ecuador deben asumir las deudas con las bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, que cobran en promedio por estos viajes entre $12.000 y $15.000. La deuda que hasta ahorita se está remontando con intereses y todo que se nos está viniendo encima es de $65.000. Ángela Gurto vive en el cantón Siksik en Azuay. Cuenta que sus hijos intentaron migrar hacia Estados Unidos, pero fueron detenidos por viajar como indocumentados. Tuvieron 4 meses detenidos mis hijos. Yo tuve que sobreendeudarme y ellos volvieron acá de nuevo. Y recientemente, nuevamente dice, papi, ¿cómo puedo hacer? Dice, con las deudas tengo que irme de nuevo. El hijo de Ángel, Luis Felipe, fue deportado 2 veces. Sufrimos secuestro, maltrato allá en las bodegas, igual cuando ya nos cogieron migración, nos despojaron de nuestras prendas. Quedamos al descubierto y ahí nos trasladaron de lugares a lugares hasta llegar a la prisión. A pesar de lo que experimentó allá, dice que volvería a intentarlo para ayudar a su papá y pagar la deuda. Tengo que asegurarme bien para poder volver a intentar de nuevo la salida. Tendremos que luchar para poder recuperar nuestra casa, nuestros terrenos y todo lo que está a cargo de las entidades financieras. Según datos de la Cancillería, las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes que operan en Ecuador habrían captado de enero a julio de este año más de $1.000 millones de sus víctimas en las zonas de mayor flujo migratorio. Dígale no al coyote, porque es mentira. Todo lo que dicen es mentira. El problema se da luego cuando son deportados, en su mayoría, cuando han retornado y no saben cómo pagar las deudas. En los últimos 3 años, más de 500 ecuatorianos han sido víctimas del tráfico ilícito de migrantes. Azuay y Cañar concentra cerca del 70% de estas denuncias. Continuamos. Esta mañana inició el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. En el pleno de la Asamblea ya se definen posturas sobre la votación. Patricio Díaz sigue el proceso en el Palacio Legislativo. Hola Patricio, ¿qué novedades nos tienes? ¿Qué tal, María Isabel, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, las posturas se van dando. Ayer se hablaba de que Pachacutic estaba en duda de una posible abstención. Hoy el jefe de bloque ha confirmado lo contrario, que ellos irán también por la censura, a pesar de que tuvieron ciertas diferencias internas en cuanto a esta decisión. Pero les contamos que desde las 9 de la mañana empezó este juicio político y en estos momentos estamos en la lectura del informe que tiene 220 páginas y hemos avanzado desde la mañana hasta la página 100 más o menos, es decir, esto tomará todavía algún tiempo. Pero les hemos preparado un informe de lo que han sido estas reacciones, tanto de los bloques políticos como también la defensa de Freddy Carrión. 20 minutos antes de las 8 de la mañana ya estuvo en la Asamblea el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Sin embargo, el juicio político empezó casi a las 9, con 1 hora de retraso. Y si ayer parecía que no alcanzaban los votos para la destitución, hoy Pachacutic confirmó su postura. Por supuesto, vamos a votar a favor de la censura del defensor del pueblo.
La decisión fue dividida, pero quienes apoyaban la abstención dicen que cumplirán la decisión de la mayoría de su movimiento. Con los 25 votos de Pachacutic se superan los 70 necesarios y la suerte del defensor del pueblo estaría definida, con el respaldo a la censura además del oficialismo, del Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática. En este bloque recuerdan que una de las causales es lo que pasó en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi. El defensor del pueblo que agredió, que forcejeó a una mujer, la sacó del ascensor, la puso contra la pared. Después de eso, también agredió a un hombre, se cayó al piso y propinó puntapiés. Eso hizo el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Al defensor del pueblo lo acompañan sus abogados. Ellos, en cambio, dicen que se confirmó en la Comisión de Fiscalización que no hubo incumplimiento de funciones. Porque los partidos políticos ya han metido sus manos en la Defensoría del Pueblo y se han repartido los cargos, se han repartido las delegaciones en las provincias. Esos son patadas de ahogados de este mal elemento de PPL Carrión en lo absoluto. Nosotros no hemos cuestionado ningún cargo público. Así, hasta ahora el defensor del pueblo solo tendría el respaldo del correísmo, quienes anunciaron que se abstendrán. Bien, estamos a la espera, como les decíamos, de que termine la lectura del informe. Luego vendrán los interpelantes, 2 interpelantes que tienen 2 horas para dar sus argumentos. Vendrá posteriormente el defensor del pueblo con 3 horas para emitir sus descargos ante el Pleno. Habrá 1 hora más para las réplicas, tanto de los interpelantes como del defensor del pueblo, y posteriormente el debate con los 137 legisladores. Luego, la decisión. Esta sesión, entonces, tomará todavía algún tiempo. Se prevé que pasará las 10 de la noche la decisión del Pleno de la Asamblea respecto si se censura y destituye el defensor del pueblo o se archiva este proceso. Regresamos con ustedes de Estudios. Gaby. Gracias, Patricio. Estaremos pendientes del seguimiento de este tema. La primera Comisión Anticorrupción del Ecuador, creada con apoyo de las Naciones Unidas, fracasó por falta de apoyo político y económico del gobierno del expresidente Lenín Moreno. El presidente Guillermo Lasso firmó un nuevo acuerdo con este organismo para retomar las investigaciones pendientes. Paul Romero con este informe. El primer acuerdo entre el Ecuador y las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción ocurrió en mayo de 2019, cuando el entonces presidente Lenín Moreno integró una comisión de 5 expertos internacionales, pero fracasó por falta de apoyo económico y político del régimen. No hubo voluntad política de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El de la aprobación del estatuto para saber cómo va a funcionar la comisión es lo que no avanzó. Pero también hubo dificultades con la Secretaría Técnica de la comisión, que estaba liderada por las Naciones Unidas. Los comisionados internacionales presentaron una acción legal para que el Estado devuelva los recursos económicos que utilizaron en los fallidos viajes al Ecuador. El Estado ecuatoriano le debe $1 millón y pico a esa comisión, que jamás les entregaron recursos, pasajes, que tuvieron dificultades. Comenzó a ser impulsada en los últimos días del gobierno del presidente Moreno. Este lunes el presidente Guillermo Lasso firmó un memorando de entendimiento con la ONU para retomar la lucha contra la corrupción. El objetivo es investigar, detectar y recuperar el dinero robado que le habría representado al Estado $70.000 millones en los últimos 14 años, según el mandatario. Pero existe escepticismo por la mala experiencia durante el gobierno anterior. Esperemos que no sea el segundo capítulo de un asunto que nos dejó un sabor amargo. La lucha contra la corrupción, cuando provienen desde las oficinas del poder, irá de la confluencia de otros actores. De lo contrario, será otra iniciativa fallida. Para la lucha contra la corrupción, el gobierno creará una comisión interinstitucional con las demás funciones del Estado. Las autoridades han detonado más de una docena de granadas en la zona 8 que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Agentes investigan si el uso de estos explosivos tendría relación con el control de territorios para la venta de droga. La alerta oportuna a la policía evitó una tragedia en el bloque 10 de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. Los habitantes de este populoso sector, que está intervenido por los uniformados, temieron por sus vidas tras enterarse de que sujetos desconocidos dejaron una granada abandonada en el lugar. Bien peligroso ahorita, no se puede dejar jugar los niños porque uno no sabe
qué pueda pasar. Cansado de que todos los días se escucha un atentado, un muerto, entonces ya estamos fatigados de eso. Según la policía, este artefacto explosivo se les cayó a 2 hombres que circulaban en una moto. Se presume que iban a lanzarla a un grupo de personas que estaban en una esquina. Existe aquí en Bastión Norte siempre es una disputa por territorio de expendio de sustancias estupefacientes. Al sitio donde estaba la granada llegó el grupo especializado de la policía, quienes se encargaron de realizar una explosión controlada en la calle, acabando así con la intranquilidad de los moradores. Escenas como estas se están volviendo frecuentes en la ciudad. Según cifras de la Policía Nacional, se han realizado 13 explosiones controladas de enero a la fecha en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, que comprenden la zona 8. A este número se incluye las detonaciones que han realizado dentro de la penitenciaría del Litoral. Este tipo de artefactos, según los uniformados, estarían ingresando a nuestro país a través de grupos subversivos para las agrupaciones delictivas que operan en la ciudad. Seguimos aquí en Televistazo. En la frontera con Colombia, durante un operativo militar, fue descubierto en el sector de Mozoya, en el cantón Putumayo, una base de entrenamiento que sería utilizada por grupos armados ilegales. Así lo informó las Fuerzas Armadas a través de su cuenta de Twitter. Los uniformados hallaron municiones, medicinas, buzos tácticos de camuflaje, entre otros. Las autoridades aseguran que continuarán con los operativos en esta zona. Hay versiones contradictorias sobre el ataque a la cárcel regional de Guayaquil que se dio la madrugada de ayer. Aunque en primera instancia la Policía Nacional y el SNAI dieron cuenta de un ataque con drones desde el exterior, ahora se señala que no hay indicios que corroboren el uso de estos artefactos. Y ahora resulta que no se sabe cómo mismo fue el ataque a la penitenciaría del Litoral la madrugada de lunes. La información que daba la Policía Nacional, que resguarda la parte exterior de la cárcel, primero decía una cosa. Escuchamos cierto sobrevuelo de algún artefacto, posiblemente de un dron, posiblemente algún artefacto así, y posterior a eso unas 2 detonaciones presumiblemente de algún artefacto explosivo. Y así llegó a constar incluso en el parte policial. Esa versión era ratificada por el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. En redes sociales indicaban que hubo un ataque con drones desde el exterior y su director lo ratificaba. Fue atacada presumiblemente con 3 drones, causando explosiones en los pabellones de mediana y de máxima de este centro penitenciario. El comandante policial de la zona 8 contradecía esa versión, la propia y la ajena, que en los primeros peritajes no hay indicio de ningún dron. Cayó un artefacto explosivo, se presume que tiene que haber sido lanzado desde la parte exterior. O sea, no podemos decir con certeza de que fue mediante dron. O sea, mientras nosotros no comprobemos, no podemos hacer. O sea, realmente lo que yo presumo, y por la experiencia que se tiene que haber sido lanzado desde la parte externa, a través de una sonda y algún otro objeto, ¿no? Y cayó justamente en el techo del pabellón de máxima seguridad. Las únicas certezas que tienen son los destrozos que causó el ataque y que los explosivos cayeron del cielo. Continuamos. Un grupo de taxistas impidió que uno de sus compañeros fuese asaltado y apuñalado por un falso cliente en Quito. Esta no sería la primera vez que el conductor es amenazado por delincuentes durante su jornada laboral. La carrera que Rafael aceptó por obligación se la pactó en el sector del Conde, sur de Quito. El delincuente fingió ser un cliente. Comenzó a cambiar la ruta de destino y luego lo amenazó. Pero la víctima logró pedir ayuda a sus compañeros. En eso me saca un revólver y un cuchillo. Me dice que si no hacía lo que él me decía, me iba a apuñalar o me iba a disparar. Una cámara de seguridad grabó cuando los compañeros taxistas obstaculizaron el paso del vehículo y bajaron al involucrado con ayuda de los moradores del sector de La Cocha. Así retuvieron al delincuente. En su poder encontraron un arma de fuego y un cuchillo. Gracias a Dios, no me hizo daño ni nada de eso. Pudimos evitar el robo. Esta fue la segunda vez que intentaron asaltar a Rafael. Pero los hechos se han frustrado porque diferentes taxistas de algunas compañías crearon un grupo de WhatsApp para darse apoyo contra la delincuencia. Para evitar todo tipo de robo. Ahora como la delincuencia está avanzada, entonces
hemos visto ese camino. Son tan organizados y efectivos que el fin de semana entregaron a la policía a un sujeto que lanzaba piedras como proyectiles a los vehículos que circulaban por los túneles de San Roque. Un taxista fue afectado. Les rompía los vidrios y les pasaba y les empezaba a robar. Pasó un caso de un compañero que justo nosotros estábamos por el sector del sur y venimos a brindar la colaboración, le había roto el vidrio. En ambos casos los sujetos fueron llevados a flagrancia para el proceso de ley. Las denuncias ya fueron presentadas por las víctimas en la Fiscalía. En el caso abierto por los chats de Sebastián Yunda, esta mañana rindió versión Cintia Puga, quien trabajaba en el despacho del alcalde de Quito en disputa. Ella negó que haya algún ilícito en los chats que intercambió con el hijo de Jorge Yunda. Jacqueline Rodas nos informa. La versión se extendió por más de 2 horas. Cintia Puga, quien fue funcionaria del despacho del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dio detalles de los chats que intercambió con su hijo, Sebastián. La defiende David Mesa, quien también es abogado del alcalde. A ver, la información que le compartí al hijo del alcalde, el uso que él lo haya dado a la información ya es de entera responsabilidad del señor Sebastián Yunda. Ella es una coordinadora de agendas, no existe ni transparente, donde brilla la justicia, prefiero mantenerme de esa manera. Acudió Cristian Hernández Yunda, sobrino del alcalde, quien también es procesado. Tengo un dispositivo electrónico, estoy presto a colaborar con la justicia. Esos supuestos chats fueron difundidos al público y hoy son parte de una investigación previa reservada. Sin embargo, este caso, abierto por posible asociación ilícita, no tiene reserva. Ya está en etapa pública de instrucción fiscal. A la versión también asistió el abogado de Sebastián Yunda, quien dejó claro que la Fiscalía no ha formulado cargos en contra de su defendido. No está aún procesado, Sebastián Yunda aún no se encuentra procesado. Y es admirable que siga con una orden de detención cuando no está procesado. Hasta el momento hay 6 procesados con medidas alternativas y se busca a Sebastián Yunda y a su tío César Yunda, quienes tienen orden de captura. En el terreno donde funcionaba la estación del trolebús en el norte de Quito, solo se podría construir un parque. La decisión fue tomada por el Consejo Metropolitano luego de que el predio fuera embargado. María Mercedes Granda nos cuenta otras alternativas que le restan al Cabildo para evitar perder este terreno avaluado en $8 millones. Este predio de propiedad municipal aún no ha sido desocupado, a pesar de que el viernes pasado fue tomado en posesión tras ser embargado por orden judicial. En su interior aún se mantienen carros que fueron retenidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito. La antigua estación del trolebús fue entregada como indemnización por la falta de pago de un terreno expropiado por la empresa de obras públicas, valorado en unos $90.000 y luego reajustado en $3 millones. Eso llevaría a un perjuicio para la ciudad porque el valor comercial del bien embargado sería mucho mayor. El avalúo comercial de ese terreno está cercano a los $7 millones o un poco más. El avalúo catastral debe estar por los $3 millones. ¿Qué opciones le restan al Cabildo para evitar que se concrete la pérdida del terreno? La EMOV debería hacerse cargo, es lo que corresponde, no el municipio de Quito. Tienen personerías jurídicas diferentes y debería hacerlo de manera inmediata. Mientras que para el concejal Bernardo Abad no se debería alargar la espera y habría que asumir la obligación económica. La administración central del municipio, la que tiene la palabra, o paga el monto que reclaman estas personas que tienen embargado el terreno, o llegan a un acuerdo económico con estas personas, o estas personas se quedan con el terreno que ya está embargado. Anoche el tema fue tratado en sesión de consejo. Se estableció que el terreno en disputa solo podrá ser usado para la construcción de un parque o área recreativa, no para construir edificios. Gracias amigos y buenas tardes.